Hola amigos, qué gusto estar de nueva cuenta en un programa más de Aprendiendo Derecho. Como siempre vamos a indagar sobre los acontecimientos en materia jurídica y hoy vamos a hablar del derecho a huelga. ¿Qué significa? Cambió la justicia laboral, ha entrado una dinámica muy interesante, pero ¿cómo se llevan a cabo los procedimientos? Por eso es un gran honor para nosotros recibir en nuestro estudio al maestro Misael Martínez Bielman. Qué gusto tenerle por acá, mi querido maestro. Doctor, es un gran honor. El gusto y el placer es mío. Ya sabe que el cariño y la admiración siempre ha existido. El maestro hoy es conciliador laboral colectivo, entonces trae una experiencia bárbara que nos va a permitir ir desentrañando el sentido de lo que es el derecho a huelga. Maestro, primero, para que nuestro público vaya entrando en calor, ¿qué es la huelga y quién tiene derecho a la huelga o en qué caso se puede dar? Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, la verdad es que sí me gustaría darme el tiempo y darme este espacio. Gracias, agradecerle por el espacio y expresarle mi profundo agradecimiento y admiración y respeto, porque la verdad es que yo hace años, que no tiene también muchos años que empecé a estudiar Derecho, veía al doctor Cipriano como un ícono, la verdad, un ejemplo a seguir, y que ahorita esté compartiendo este estudio con él, la verdad es que me llena de un gran sentimiento y un gran honor, y por eso le agradezco. Sí. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es la huelga? La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores para suspender en determinado caso, en determinado escenario, los trabajos en una empresa o establecimiento. ¿Esto con qué objetivo? Es un efecto, digamos, de presión que se ejerce para con la empresa o establecimiento para negociar, para que la empresa se siente a negociar. Y bueno, la huelga está definida en la Ley Federal del Trabajo como la suspensión de los trabajos, la suspensión temporal de los trabajos llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Okay, ¿constituidos en un sindicato o tienen derecho a huelga inclusive aunque no estén en un sindicato? Bueno, la Ley Federal del Trabajo menciona que para efectos de la huelga y cómo se regula en la Ley Federal del Trabajo, menciona únicamente la coalición de trabajadores. ¿Por qué? Porque la coalición de trabajadores es el núcleo esencial del derecho de asociación y que está vinculado con la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y que en determinados casos pudiera haber ciertas excepciones, que pudieran haber coaliciones de trabajadores, quizá que no fueran sindicatos, pero bueno, el requisito fundamental que también se establece en la Ley Federal del Trabajo es que exista una representación, y para eso se pide documentos, constancia de representatividad, certificados de registro, que ahorita vamos a comentar más al respecto. Muy bien. Los trabajadores, por supuesto, siempre están buscando que el patrón no abuse de ellos y se cumplan pues con lo que se establece en los contratos. Cuando hablamos de trabajos colectivos, se firma un trabajo colectivo, el sindicato o el conglomerado de trabajadores lo tiene presente para estar exigiendo que ahí se dé cumplimiento a las cláusulas de beneficio laboral o adicionales inclusive a lo que establece la ley. Pero si no hay un contrato colectivo y hay trabajos individuales, ¿es equiparable el beneficio del trabajador o es mejor constituirse en un sindicato para tener la fortaleza? Yo creo que es mucho mejor constituirse, asociarse en organizaciones sindicales, porque siempre los parámetros van a estar por arriba de lo que determina la Ley Federal del Trabajo, que son mínimos legales. En este caso, la huelga se divide en 3 grandes etapas. Lo ha establecido así ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla de una primera fase, que es el emplazamiento al patrón, que empieza con la presentación del pliego y el emplazamiento al patrón. La segunda, ¿eso es automático cada año o puede pasar un año y no se haga solicitud? Se debería de hacer cada año, cada año por revisión salarial y cada 2 años por revisión integral del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, bueno, también muchas veces la verdad es que no se hace, y lo que la ley establece es que cuando no se hace, el tiempo de la vigencia del contrato colectivo de trabajo se prorroga. Digamos, en la segunda etapa, después de la presentación del emplazamiento, es la etapa de prehuelga, que es la interesante, porque ahí es donde se negocian estas condiciones de trabajo que siempre tienen que ser superiores a los de la ley. Esa es la naturaleza de la negociación colectiva. Sí, los sindicatos han hecho una fama negativa con el tiempo, porque la verdad que la sociedad no conoce a un líder sindical pobre.
Pero tampoco creo yo que porque se le pague más, sino más bien suele considerarse, a lo mejor estoy en un error, que explota al trabajador y él es el único beneficiado, o estoy en una errada percepción. Para entrar ya, maestro, a lo que ha sido la reforma legal, donde ya usted fuera del aire nos decía cómo la conciliación juega un papel fundamental. Pero primero, la desconfianza de los trabajadores en los sindicatos, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad es que esta reforma constitucional del 2017 y la legal del 1 de mayo del 2019, pues trajo consigo que se tome en cuenta realmente a los trabajadores. Ahora, para celebrar un contrato inicial, un contrato colectivo de trabajo inicial o un convenio de revisión donde se estipulen las condiciones y derechos de los trabajadores, tiene que ser sometido a consulta de los trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto. Ya no es a mano alzada como antes, de que te está viendo ahí el dirigente y cuidado, ¿no? Si no votas a favor, no puedes decir que no. Puede haber represalias, exacto. Entonces ahorita ya se toma más en cuenta a los trabajadores de una manera directa. Ese es el sentido, la naturaleza de la reforma. Y bueno, la verdad es que hay muchos retos, no lo niego, hay muchos retos. Sí se ha avanzado mucho en la negociación colectiva auténtica, ¿no? Que es lo que se tiene que llevar a cabo ahora. Y bueno, con esta tríada entre el sindicato, contrato colectivo de trabajo y la huelga o los procedimientos de huelga, es que se están materializando más estos derechos. También se pueden presentar solicitudes directas de conciliación colectiva ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o inclusive los sindicatos pueden llevar a cabo su negociación directa y ratificar quizá los convenios. Nosotros como conciliadores colectivos y los jueces también en materia colectiva tienen la obligación de revisar estos convenios, o tenemos esta obligación de revisar que los convenios pues vayan al alza y no vayan a la baja. Y posteriormente, cuando son convenios de revisión donde se modifican cláusulas o prestaciones del contrato colectivo de trabajo, bueno, además se tiene que someter a decisión de los trabajadores. Ellos son los que tienen la última palabra. Ya. O sea, ya no es la imposición y buscando beneficios en lo oscurito para el sindicato. Ya se han intentado cerrar las puertas. Pero hay líderes sindicales que les va muy bien en lo económico. ¿De dónde obtienen ese recurso? Las cuotas sobre patronales o son los negocios bajita la mano con el patrón, porque veo mucha gente que quiere ser líder sindical, no tanto trabajador. ¿Dónde está el meollo del asunto? Bueno, yo aquí sí, la verdad es que sí invitaría mucho a que la gente participe, a que los trabajadores participen, a que en todos los ámbitos exista o se materialice este derecho de asociación, y una vez que se esté llevando a cabo este derecho, que se esté ejecutando, bueno, que se pueda participar, que se pueda levantar la mano para decir, bueno, yo quiero formar parte de la comitiva sindical, de la directiva sindical, y en la medida en que se impulse este derecho a asociación, a que se constituyan sindicatos también, que es la libertad sindical, la negociación colectiva, es que se va a materializar, la amalgama de derechos que son indisolubles. Ok. Sí. El sindicato y el patrón tienen que jugar un equilibrio, porque pues el patrón lo que quiere es que le vaya bien al negocio para que pueda también favorecer a sus trabajadores. Pero yo no sé si ha cambiado, maestro, con la reforma, la visión del sindicalismo, sí, donde cierran calles, donde hacen huelgas, donde presionan tanto al patrón que muchas veces prefieren cerrar, porque no hay el beneficio que los trabajadores proporcionan a la empresa y como consecuencia pueda irle bien a todos. Acabo de leer un artículo muy interesante de la Unión Europea, donde se establecía que hay países como Croacia, por ejemplo, donde el patrón y el sindicato construyen su programa laboral del año siguiente y hay cargas. Y también hay beneficios para ambos establecidos. Entonces el trabajador se obliga a hacer determinada conducta para levantar la calidad, levantar los ingresos y como consecuencia distribuirlos. En México, ¿cómo opera esa parte? ¿Nada más el trabajador ve por sus derechos o se construye también así proyectos para que conjuntamente patrón y trabajador puedan tener un equilibrio? Bueno, eso digamos que va dentro de los objetos de los emplazamientos a huelga o de las solicitudes de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El objeto, digamos, genérico es justo eso, obtener el equilibrio en los factores de la producción
y los derechos de los trabajadores, ¿no? Es cuidar la prevalencia de la fuente de producción, pero también por otro lado, cuidar y que crezcan los derechos de los trabajadores, las prestaciones que vayan a la alza, ¿no? Porque pues van de la mano. O sea, no es que estén peleados o no es que sean enemigos, ¿no? Empresas y sindicatos, sino que deberían de caminar en una misma ruta, ¿no? Claro. Donde se busque más producción, donde se busque, digamos, la riqueza, pero la riqueza de ambas partes. Claro. También. Porque los trabajadores también, eso. ese es el sentir del derecho social de que, bueno, solamente se enriquece el patrón, ¿no? Es el contraargumento de los trabajadores, de la base trabajadora y de los líderes sindicales. Sin embargo, yo creo que la reforma, como ya lo comenté, tiene muchos retos, ¿no? Para que se pueda materializar este doble sentido de la prevalencia de la fuente de producción y inclusive que haya más inversión en el país para que las empresas vengan a invertir y, bueno, puedan pues dar trabajo, ¿no? Aquí en México. Que el trabajador se sienta satisfecho con lo que está haciendo y la productividad. Hay quien apuesta mejor a las cooperativas, que dicen las cooperativas, se hace un gran equipo de personas, internamente se distribuyen las cargas con quien da las instrucciones, quien las obedece, quien dirige, y después se ve el recurso y se distribuye en proporción. Eso, desde el punto de vista emocional, probablemente esté motivando al trabajador a que llegue temprano, a que dé el extra, a que lo haga mejor, porque sabe que a final de cuentas de esos dividendos le va a convenir. Claro. Es como motivar. No sé si desde el punto de vista empresarial tenga pros, contras, o a final de cuentas, pues el sindicalismo que ha tenido, queramos o no, un rol de defensa de los intereses del trabajador, pero con quien se peleas con el patrón. Claro, sí. Y en las cooperativas parece ser que todos van de la mano. ¿Qué podríamos optar? ¿O qué sería más recomendable con su experiencia? Bueno, yo creo que no, una cosa, digamos, que no está peleada con la otra. Inclusive hay cooperativas que bajo este derecho fundamental, un derecho humano, el derecho de asociación, también se asocian. Y es que ahora el sindicalismo no está limitado a ciertas formas de organizarse como estaba anteriormente. Ahora inclusive dice la forma que estimen convenientes. Pueden constituirse sindicatos, que tengan únicamente un objeto y que tengan unos estatutos que los rijan en su actuar, digamos, dentro de su vida interna. Inclusive cooperativas, hay sindicatos de cooperativas y que inclusive aún así materializan sus derechos a través de la negociación colectiva. Ahora, digamos, el papel fundamental de la conciliación colectiva, pues es materializar el artículo 4 del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que los estados tienen que buscar las medidas para que empresas y sindicatos puedan materializar estos derechos. ¿Y dónde se va a materializar mejor que un contrato colectivo de trabajo que siempre tiene que estar con derechos superiores a los de la ley? Ok. ¿El Centro Laboral de Conciliación cómo opera? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí antes de acudir a un conflicto laboral? ¿Cuál es la competencia o cuál es lo común de procedimientos que desahogan ustedes? Bueno, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la Coordinación General de Conciliación Colectiva, porque el Centro Federal es muy grande, ¿no? Es enorme, sí. Son 9 coordinaciones, la jurídica, las de registro y, bueno, otras. En la Coordinación General de Conciliación Colectiva estamos con conciliadoras y conciliadores colectivos en materia federal, que recibimos todos los asuntos que vienen del tribunal, todos los asuntos que vienen de huelga, pero además recibimos solicitudes directas de conciliación que se presentan a través del Sistema Nacional de Conciliación. Antes de ir a huelga. Digamos, no es un requisito prejudicial ahora, porque ese procedimiento de huelga que se lleva a cabo ante el tribunal es un procedimiento especial. El procedimiento prejudicial de conciliación aplica en materia individual, porque ahí sí, bueno, regularmente los procedimientos son ordinarios y en los procedimientos ordinarios pide como requisito prejudicial la conciliación. En este caso no. Los trabajadores y los patrones pueden irse, en este caso los trabajadores o los sindicatos presentan su emplazamiento a huelga ante el tribunal directamente, inclusive sin antes haber negociado directamente o antes haber ido al Centro Federal de Conciliación. Una conciliación. Sí.
es opcional, o claro, pueden hacerlo de manera simultánea, o si lo presentan ante el tribunal, de todas maneras el tribunal nos solicita el auxilio súper, para súper. sumar esfuerzos y le echemos ahí toda la carne al asador para sacar un convenio. Sí, han incluido los centros de mediación en todas las áreas del derecho y el laboral no es la excepción. Claro. Tratar de limar asperezas, como decimos coloquialmente, y evitar un litigio que, Sí. que quién sabe a quién va a beneficiar, a lo mejor a nadie, ¿no? Porque Sí. una fuente laboral cerrada, ¿a quién beneficia? El patrón va creando una serie de arrastres de salarios y el trabajador pues lo que quiere es comer. Sí, claro. Entonces, tener cerrado un negocio, al último, yo creo que se opta por los procedimientos de quiebra, donde se van a distribuir los poquitos bienes que tiene la empresa y a lo mejor el trabajador no va a recibir ni la parte que debió haber recibido como trabajo. No es complicado ser conciliador. O sea, ustedes utilizan todo ese diálogo para hacerles entender, porque a veces es de entendimiento. Sí, la verdad es que se utilizan técnicas muy específicas para poder tener abierto este diálogo social entre empresas, sindicatos, autoridades también. Nosotros, evidentemente, intervenimos a petición del tribunal o directamente a través del Centro Federal. Y la verdad es que ha habido muy buena respuesta. ¿Ah, sí? Como métodos alternos de solución de conflictos, que es la conciliación colectiva, se trabaja con la voluntad de las partes, ¿no? Si la no voluntad quieren, de las, no, si no quieren, pues yo no puedo hacer más, ¿no? Pero si las partes te legitiman, se acercan, buscan el mecanismo y quieren una negociación colectiva a través de la conciliación con este acercamiento, porque digamos, la negociación colectiva auténtica es que sea verdadera, ¿no? Que se lleve a cabo de manera efectiva y verdadera, que no sea tras bambalinas, por así decirlo. Pero si se acercan al tribunal con un emplazamiento a huelga o se acercan a nosotros con una solicitud de conciliación colectiva, bueno, entonces eso quiere decir que tienen la disposición de que nosotros podamos intervenir y acercar a las partes, buscar mecanismos. La escucha activa es bien importante. A veces separamos a las partes para hablarles de los pros y los contras de una manera más clara, ¿no? Y bueno, siempre cuidando que no se entorpezca la negociación, porque es el punto más delicado, ¿no? Que a veces con ciertas acciones o ciertas palabras también te lo pueden tomar a mal. Claro. Entonces la parte más complicada que como conciliador o como conciliadora colectiva, pues te vayas legitimando con las mismas organizaciones sindicales, con las mismas empresas, para que ellos pues tengan la confianza de poder expresarte sus peticiones claras o lo que tienen pensado en la negociación. Las habilidades del conciliador, ¿no? Porque juegas con las emociones de la gente. Mucho. Y uno no está susceptible de no enojarse. Claro. Porque seguramente no habrá quien diga, no, pues es que usted le está dando favor a la otra parte. Claro. Entonces entrar en ese... Sí, definitivamente. En ese debate. ¿Quién los prepara a ustedes? ¿Cómo los hacen conciliadores? ¿Es exhaustiva la preparación, toda la capacitación y solo abogados o también otro tipo de profesionistas participan? Bueno, la Ley Federal del Trabajo ya estipula que no precisamente tienen que ser abogados, no pueden ser de otras áreas afines. Sin embargo, yo considero que el ser abogado te da un plus. Digo, puede haber opiniones porque muchas veces dicen que los abogados somos los que hacemos los problemas, la verdad. Sí, muy periodero. Sí. Pero en este aspecto de conocer la esencia del derecho social, ¿no? Del derecho del trabajo, de las condiciones laborales, de cómo se pueden equilibrar los factores de la producción, conocer cuestiones de inflación, de cómo van cerrando las negociaciones pasadas o quizá los promedios por ramas de la industria. Eso te va dando un plus para poder acercar a las partes, ¿no? Que de pronto te expresen alguna pretensión que ellos puedan tener y bueno, quizá darles tu opinión cuando no entorpezca y que estén sentados de manera directa. Cuando te pidan un poco de prudencia también se tiene que tener y también tú cuidarla, ¿no? Aunque no te la pidan, porque si metes la pata, pues digo, ahí te deslegitimas de manera inmediata con las partes y pues te sacan de la negociación y eso es el peor fracaso. Sí, ¿verdad? Una conciliadora o un conciliador. Sí, definitivamente. De 100 conciliaciones, ¿cuántos llegan a concluirse de manera satisfactoria? Bueno, yo considero que, no tengo un número exacto, un porcentaje, pero yo considero que estamos arriba del 60%. ¡Wow! De Oye, negociaciones, muy bien, de negociaciones. Se está cumpliendo conciliación. 60%, ¿no? Sí. Es muchísimo. Me comentabas que hay
solamente en la Ciudad de México, los centros laborales de conciliación. Sí, digamos la sede central del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, pues está ahí. Bueno, solamente. de hecho, el tribunal tiene su sede en la Ciudad de México. Y bueno, tanto las conciliadoras y los conciliadores y las juezas y los jueces tienen competencia en todo el país. Competencia, pero instalaciones físicas solo en la Ciudad de México. Instalaciones físicas solamente en Ciudad de México. O sea, si una empresa de Michoacán tiene la necesidad de acudir al centro de conciliación, tiene que ir a la Ciudad de México. Así ahí es donde de una u otra manera se hace la comparación la de dinámica, las partes. Así es. La verdad es que nos apoyamos muchísimo de las tecnologías de la información. Ha sido una maravilla. ¿Sí? Ha sido una maravilla. También creo que la pandemia nos dejó esta enseñanza. De veras. Esa enseñanza. Entonces ya nos conectamos a través de una cámara a Baja California, Yucatán, Sonora, y bajo este principio de flexibilidad es que se permite eso, y cuando ya creemos que es completamente necesario que vengan organizaciones sindicales, empresas, a las instalaciones de la sede central del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, bueno, se les cita para que comparezcan de manera directa. A veces, y la verdad es que también la mayoría de empresas y sindicatos ya tienen apoderados en la Ciudad de México. Entonces acuden a negociar, a conciliar y se llevan a cabo las diligencias. Sí, de los asuntos que ahí se resuelven, se dicta un convenio, ¿ustedes lo homologan? ¿Lo mandan al tribunal para que tenga la fuerza legal? ¿O se queda siempre al arbitrio de las gentes cumplir o no con lo que se negoció? Los pactos se cumplen de buena fe, regularmente. Pero la verdad es que nosotros, como conciliadores y conciliadoras en materia colectiva, laboral, federal colectiva, tenemos fe pública para certificar estos convenios y que se eleven a categoría de cosa juzgada. Qué bueno. Entonces, nosotros cuando sancionamos estos convenios, los aprobamos, se avisa al tribunal, y al tribunal regularmente determina lo conducente en los procedimientos de prehuelga, que es regularmente en que se dejan sin efecto las medidas de depositarios o depositarias, las empresas, y cuando es una revisión salarial se archiva el expediente, ¿no? Y digamos que para dejar sin efectos estas medidas y se archiva el expediente en una revisión integral o en la firma de un contrato colectivo de trabajo, recordemos que se tiene que llevar a cabo la consulta de los trabajadores, las y los trabajadores, a través del voto personal libre, directo y secreto, y hasta entonces es que el tribunal, digamos, archiva el expediente. Antes no. El tribunal cuenta con jueces especializados en justicia colectiva laboral. Así es. ¿Así se llama? Sí. El tribunal es Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Ok. El tribunal en la Ciudad de México, que es el único que hay en todo el país especializado, ¿cuántos jueces tiene? Son 5 juezas y 5 jueces. Ok. Sí. Esos 5 jueces y 5 juezas dependen del Poder Judicial Federal. Así es. Y ellos van a terminar, por disposición de la reforma constitucional, el 27. ¿Tendrán que irse el 27 los que están hoy? No, de los 10 que están, 5 son los que van a elección ahorita. Okay. Y en este 2025, el 1 de junio, van a elección 5 jueces, juezas. De hecho, son 3 juezas y 2 jueces. Y para el 2027 es el resto, los otros 5. Ya, entonces van a cambiar antes 5. Así es. Sí, usted va a participar para uno de ellos. Así es. Tiene que participar. Sí. Con toda la experiencia. Pero usted tendrá en su momento que hacer las propuestas en la Ciudad de México, porque allá está la sede. O sea, el circuito que le corresponde de la Ciudad de México. Así es. Así es. Híjole, maestro, pues qué orgullo. Para nosotros es muy orgullo. El maestro ha estado con nosotros en la Universidad de Ciencias Jurídicas. Tuvimos el honor que hiciera con nosotros su maestría aquí, hoy su doctorado. Viajar con nosotros, inclusive fuera de México, con otras experiencias, ¿verdad? Muy bonitas experiencias. Sí, un orgullo, la verdad que sí, un orgullo, porque gente con su preparación, con el talento, con la capacidad, la honestidad, la preparación, híjole. ¿Quién gana en México? Enhorabuena, mi querido maestro. Me va a dar mucho gusto. Yo no litigo mucho laboral, pero seguramente a la gente que litiga laboral le va a ir muy bien con su presencia allá. Muchas gracias, doctor. Es un gran honor y un placer. No, de veras que nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto el crecimiento profesional, el académico. Me consta que usted siempre está involucrado haciendo las investigaciones correspondientes y eso es buena noticia para México. Pues muchas gracias, doctor, y pues ahora sí que ya estaremos trabajando siempre en favor de la sociedad. Gracias. Y pues siempre con el gusto y con el honor de servir. Eso. Así va a ser. Gracias, querido maestro. Doctor, un honor tenerla acá. Un gusto. Es un gran honor, ¿eh?
igualmente. Gracias por escucharnos, porque está buenísima la plática. La verdad que está buenísima, pero recuerde que todos los fines de semana grabamos un programa, porque es importante darle cultura a la sociedad. Hacemos esto siempre pensando en usted, porque por usted vale la pena. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.